Buenas tardes, queridos amigos. Para TV Quebrada, hablándoles Milciades Arévalo, su amigo, su servidor, su escritor favorito. Maestro, ¿para qué sirve la literatura? La literatura sirve para muchas cosas, entre otras para soñar, para vivir, para expresar el pensamiento de uno, para expresar el pensamiento de otro, para creer en nuestros sueños, en nuestras esperanzas, en lo más íntimo y sobre todo para creer en el amor. Hoy en día el amor está muy desvalorizado y yo por eso no escribo sino libros eróticos, cuentos eróticos, todos llenos de amor, todos llenos de belleza, todos llenos de luz. Para eso sirve la literatura, para como si uno fuera una luz en mitad del mundo que es oscuro y tenebroso. Entonces uno con la poesía, con la narrativa, con la novela, con todo lo que se escriba desde el fondo del alma, sirve para dar luz a esta oscuridad en que estamos sumergidos. Maestro, ¿la poesía tiene algo que ver con el colegio, con la escuela? Todo en la vida tiene que ver con el colegio, con la escuela, con la enseñanza, con la educación. Yo nací en un hogar donde no había ningún libro, donde mi padre no sabía ni siquiera leer ni escribir, donde mi madre ni siquiera sabía leer ni escribir. Pero si yo me hubiese quedado en ese estado vegetativo, tal vez para mí el mundo no sería más que una cosa. Y gracias a la poesía descubrí que el mundo era más bello de lo que pensaba. En mi campo no había sino vacas, terneros, pero era una vida tan apacible, tan hermosa, que si no hubiese sido por la literatura que comencé a leer en los talegos que llegaba al mercado, porque había poesía en todas esas sencillas frases que decían los avisos de los mercados, yo aprendí a leer ahí, a componer las palabras, y para eso me sirvió la poesía, para esclarecer mis ideas, para ponerle luz a mi mundo. Maestro, un listado de poetas para muchachos que comenzamos a escribir poesía. Esos que su merced dice, estos son los poetas que hay que leer. Bueno, a mí siempre me hacen esa pregunta y yo pienso que a todos los poetas hay que leerlos, a todos los poetas hay que leerlos. Naturalmente que hay unas voces mejores que otras. Sin embargo, yo recomendaría los poemas de Pablo Neruda, en Colombia de Carlos Castro Saavedra, de Ciro Mendía, de Gonzalo Arango, de Jaime Jaramillo Escobar, de las nuevas voces que hay en este país, que afortunadamente en este país hay tantas voces que ni siquiera uno las conoce, pero es bueno ir descubriéndolas poco a poco. No se necesita saberlo todo, pero poco a poco uno encuentra su camino y encuentra sus poetas favoritos. Sobre la revista, sobre Puesto de Combate, es solamente para las nuevas generaciones, los muchachos, digamos, gente muy joven que no conocen el esfuerzo de la publicación de Puesto de Combate. Entonces, si se puede presentarles un poco la revista y dónde la pueden conseguir y qué implica Puesto de Combate para la cultura colombiana, que eso es una cosa inmensa, ¿no? Y quiero contarles que yo fui marinero. Yo salí de mi casa buscando la libreta militar para que no me llevaran al ejército a matar guerrilleros en Marquetalia. Entonces me fui para la costa y me metí a un barco. Tuve la fortuna de caer en un barco donde el capitán era un capitán de un barco, y en el barco hacía una revista de poesía que se llamaba Cormorán y Delfín. Con él me fui a recorrer el mundo. Salimos desde Cartagena, Panamá, Chile, Lima, por todas partes yo andaba con él. Y él, donde quiera que llegaba, se encontraba con poetas, y en el siguiente viaje aparecían los poemas de él publicados. Cuando yo desembarqué, le prometí a ese capitán que yo iba a hacer una revista mejor que la de él, porque él hacía en una imprenta que tenía en el barco, a mano, sí, él se ponía y le daba vueltas a la máquina, y iba saliendo la revista poco a poco, las hojas impresas las armábamos y en el siguiente viaje las regalábamos. Yo le dije a ese capitán que iba a hacer una revista mejor que la de él,
Naturalmente que yo bajé en 5 centavos, cuando llegué a Bogotá pues estaba más vaciado que, bueno. Pero sin embargo, yo comencé a mandar cuentos y cuentos y cuentos al Espectador a ver si me los publicaban. En Colombia, desgraciadamente, para que uno sea famoso tiene que contener muchos buenos conocidos, ¿sí? Gente importante dentro de la industria editorial, dentro de la banca, para que lo apoyen a uno. Sin embargo, para más piedra eran los años 70, llego y le pongo a mi revista Puesto de Combate. En esa época, todas las revistas desde Alaska hasta la Tierra del Fuego tenían nombres contestatarios. Punto de Fuego, Tierra de no sé qué, Arrasada, sí, porque eran contestatarios y todo el mundo era revolucionario, y además de eso acababa de pasar mayo del 68 en París. Entonces había ese espíritu revolucionario, pero yo no le puse a la revista ese nombre por eso, sino porque Puesto es un lugar que debe ocupar el escritor, y el combate del escritor es con las palabras. De ahí surge Puesto de Combate, no por otra cosa. Y además de eso surge también porque todos los cuentos que yo mandaba al Espectador nunca me los publicaban. Nunca me los publicaban. Yo decía, no, para ser escritor en Colombia es muy difícil. Sin embargo, se me ocurrió la idea de escribir teatro. Entonces mandé una obra de teatro en un acto al Espectador, y inmediatamente Guillermo Cano la publicó, prometiéndome a mí o lanzándome el estrellato, diciendo que teníamos un nuevo dramaturgo en Colombia. Sin embargo, a pesar de que yo he escrito varias obras en teatro y he viajado por el mundo y todo eso, mi pasión es la narrativa, y por eso escribo cuentos, novelas, ensayos. Y muchos de esos cuentos sí los he publicado en la revista, así como también a otra gente que ha comenzado como yo, mandando poemitas a los periódicos a ver si le publican, mandando a los concursos. Sin embargo, yo nunca he tenido nada que ver con la poesía, sino más que todo con mi narrativa. Esa la he defendido a capa de espada, y por eso sigo escribiendo cuentos. Hace 45 años fundé Puesto de Combate. Se ha sostenido no gracias a que me la compran todos los días, no gracias a que yo soy millonario, no gracias a nada, sino porque a mí me gusta la literatura. Entonces, cuando a uno le gusta una cosa, hay que defenderla. Y yo he defendido la literatura donde quiera que voy.